Clovis de este lado, conversando hoy de la integral de Fourier a la transformada de Fourier. Vamos primero a una definición. Sea f una función suave, continua a trozos, sobre cada intervalo finito, y tal que la integral de menos infinito a más infinito del valor absoluto de f de x existe, entonces f tiene una representación, una integral de Fourier en la forma f de x igual a 1 sobre pi por la integral de 0 hasta más infinito de a de alfa coseno de alfa x más b de alfa seno de alfa x de alfa, tal que a de alfa pues será igual a la integral de menos infinito a más infinito de f de x por el coseno de alfa x de x, y b de alfa será igual a la integral de menos infinito a más infinito de f de x por el seno de alfa x de x. Veremos que la integral de Fourier de f converge a f de x en un punto de continuidad, y en los demás casos la integral converge hacia el promedio, el límite por la derecha en x más el límite por la izquierda dividido entre 2. Vamos a llegar de la serie a la integral de Fourier. Sabemos que si una función f de x pertenece al espacio de funciones C definido desde menos p hasta p, nosotros podemos considerar a f como una función periódica con periodo t igual a 2p. Y siendo así, entonces f tiene una representación como una serie de Fourier en la forma a sub 0 más la sumatoria desde n igual 1 hasta más infinito de a sub n por el coseno de n pi sobre p por x más b sub n por el seno de n pi sobre p por x. Teniendo en cuenta que los coeficientes de Fourier que conocemos son a sub 0 igual a 1 sobre 2p por la integral de menos p hasta p de f de x, el a sub n igual a 1 sobre p por la integral de menos p hasta p de f de x por el coseno de n pi sobre p por x de x, y el b sub n igual a 1 sobre p por la integral de menos p hasta p de f de x por el seno de n pi sobre p por x de x. Por comodidad vamos a considerar un alfa sub n igual a n pi sobre p. Entonces vamos a calcular un incremento de ese alfa, tal que lo que tendremos será alfa de n más 1 menos alfa sub n. Así, ese incremento de alfa no será más que n más 1 por pi sobre p menos n pi sobre p. Entonces es claro que ese incremento tendrá la forma n pi más pi menos n pi, todo eso sobre p. Es decir, lo que nos queda es simplemente pi sobre p. Entonces el incremento de alfa será pi sobre p. Entonces es claro que 1 sobre p para nosotros será el incremento en alfa dividido entre pi. Y vamos a sustituir todos esos elementos dentro de la expresión de la serie. Es decir, tenemos f de x igual al a sub 0, vamos a escribir en la forma que lo calculamos, 1 sobre 2p por la integral
desde menos p hasta p de f de x más la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito del a sub n, que es 1 sobre p por la integral desde menos p hasta p de f de x coseno de n pi sobre p por x de x multiplicado, vamos a colocar esto entre paréntesis, por el coseno n pi sobre p por x más ahora el b sub n, que sería 1 sobre p por la integral desde menos p hasta p de f de x por el seno n pi sobre p por x de x multiplicado por el seno de n pi sobre p por x. Tomaremos algunas consideraciones esenciales para simplificar nuestra expresión de la serie. Por un lado, podríamos considerar el hecho de que si p, por ejemplo, tiende a infinito, entonces claramente el incremento de alfa necesariamente tiene que tender a cero. Recuerden que tenemos que ese incremento en alfa pues no es más que pi sobre p. Y por otro lado, para que todas las expresiones sean manipulables en forma independiente, vamos a hacer cambios de variable muda. Así que vamos a escribir a f de x como 1 sobre p. Recuerde que tenemos 1 sobre p como el incremento en alfa sobre pi. Así que vamos a tener en el primer caso 1 sobre 2. En este caso multiplicado por, vamos a escribirlo como 2pi directamente, por la integral desde menos infinito a más infinito. Vamos a escribir esto como f de t, podríamos darlo como f de x, multiplicado entonces por el incremento en alfa, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre p, que se vamos a escribir como 1 sobre pi, y en la parte externa vamos a escribir el incremento de alfa. Vamos a tener la integral desde menos infinito a más infinito de f de t por el coseno de alfa x, tomando la expresión n por pi sobre p como alfa dt. Recordar que todo eso pues está multiplicado por el coseno de alfa x más 1 sobre pi por la integral desde menos infinito hasta más infinito. Podemos aquí escribir f de t por el seno de alfa t dt, y eso multiplicado por el seno de alfa x, y todo eso multiplicado por el incremento de alfa. Otras consideraciones. Vamos a asumir que la integral, esta integral que está aquí, existe. Además debe existir porque la función tiene una representación como integral de Fourier. Esa integral existe, pero el incremento de alfa se aproxima a cero. Así que si lo evaluamos como límite,
esa expresión tendería a 0 y solo nos quedaría f de x igual, vamos a tomar esto que es común, 1 sobre pi, por la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito, de la integral desde menos infinito hasta más infinito, de f de t, coseno de alfa t de t, eso multiplicado por el coseno de alfa x, más la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de t por el seno de alfa t de t multiplicado por el seno de alfa x. Por el incremento de alfa. A esta expresión que está aquí la vamos a llamar a de alfa para simplificar un poco más y hacer el trabajo un poco más sencillo, y a esta de aquí la vamos a llamar b de alfa. Por otro lado, nosotros, si evaluamos el límite considerando la expresión de la sumatoria, vamos a calcular el límite cuando el incremento en alfa se aproxima a 0 de la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de esta función que vamos a introducir. La vamos a llamar f mayúscula de alfa, puede ser inclusive alfa sub n, por un delta de alfa. Como el incremento tiende a 0, nosotros podemos tomar el f de x como el límite considerado en la función que tenemos y escribir la integral desde 0 hasta más infinito de a de alfa por el coseno de alfa x más b de alfa por el seno de alfa x, y vamos a escribir el incremento como un d alfa, que es la expresión que nosotros llamamos la integral de Fourier. Entonces nos queda ahora aquí también el 1 sobre pi, que va incluido dentro de la sumatoria. Vamos a plantear un ejemplo sencillo. Asumamos que tenemos f de x definida como una función por partes en la forma 0 para x menor que 0, 1 para 0 menor que x menor que 2 y 0 para los demás valores, x mayor que 2. Por un lado tenemos que calcular el a de alfa para sustituirlo en la expresión que conocemos como la integral de Fourier, que no es más que la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de t, pero aquí es irrelevante, vamos a escribir f de x por el coseno de alfa x de x. Toma en cuenta que para x menor que 0 y para x mayor que 0, mayor que 2, la función es 0. Así que en realidad solo nos quedaría el a de alfa como la integral desde 0 hasta 2 del valor que tiene la función, en este caso que es un 1, multiplicado por el coseno de alfa x de x. Es decir, a de alfa será la integral desde 0 hasta 2
del coseno de alfa x de x. Por trivialidad, es fácil ver que esto sería 1 sobre alfa multiplicada por el seno de alfa x y evaluado desde 0 hasta 2. Es decir, que a de alfa nos quedaría como 1 sobre alfa, el seno de 0 sería 0, así que nos quedaría seno de 2 alfa, sustituyendo a x por el valor que le corresponde. Ahora calculemos el b de alfa. B de alfa pues va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x por el seno de alfa x de x. Así, b de alfa, bajo la misma situación, como la función es 0 para valores menores que 0 y 0 para valores mayores que 2, solo nos quedaría la integral desde 0 hasta 2 de la función f de x, que tiene un valor de 1, en ese intervalo, por el seno de alfa x de x. Así que b de alfa pues no será más que, en este caso pues 1 sobre alfa negativo por el coseno de alfa x, que está evaluado desde 0 hasta 2. Evaluando en 2, vamos a dar 1 sobre alfa en la parte externa. Nos quedaría coseno de 2 alfa. Y evaluando en 0, el coseno de 0 es 1. Así que sería menos 1. Por lo tanto, el b de alfa lo podemos escribir como, por comodidad, vamos a tomar el 1 sale positivo menos el coseno de 2 por alfa. Todo eso dividido entre alfa. Entonces, nuestra función f de x quedará expresada como 1 sobre pi por la integral desde 0 hasta más infinito del a de alfa que calculamos, que nos dio 1 sobre alfa por el seno de 2 alfa, multiplicado por el coseno de alfa x más el b de alfa, que en este caso es 1 menos coseno de 2 alfa sobre alfa, multiplicado por el seno de alfa x. Todo eso de alfa, que es la integral de Fourier de la función. Simplifiquemos un poco esas expresiones trigonométricas. Así tendremos, por ejemplo, vamos a considerar el seno al cuadrado de alfa, por conveniencia. Tenemos que eso va a ser igual a 1 menos el coseno de 2 alfa dividido entre 2, es decir, 2 veces el seno cuadrado de alfa, pues va a ser igual a 1 menos el coseno de 2 alfa, que es exactamente la expresión que tenemos aquí dividido entre alfa. Por lo tanto, nosotros podríamos escribir 1 sobre alfa por el seno de 2 alfa por el coseno de alfa x, que es la expresión que tenemos en la parte superior, más, le sacamos 1 sobre alfa afuera, así que nos quedaría 2 seno cuadrado de alfa por el seno
de alfa x. Así nos quedaría 1 sobre alfa. Vamos a utilizar también el seno de 2 alfa. Vamos a simplificarlo como 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa por el coseno de alfa x más 2 seno cuadrado de alfa por el seno de alfa x. Entonces, factores comunes sería 2 veces el seno de alfa, factor común de coseno de alfa por coseno de alfa x más seno de alfa por el seno de 2, perdón, por el seno de alfa x. Entonces, podríamos escribir, simplificando aún esto un poquito más, eso no va a ser más que el coseno de alfa menos alfa x, que también es igual al coseno de alfa x menos alfa. Sería otra forma prudente de escribirlo. Entonces, tendríamos 2 sobre alfa por el seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa x menos alfa. Por lo tanto, f de x es igual a 2 sobre pi por la integral de 0 hasta más infinito de seno de alfa por el coseno de alfa x menos alfa, todo eso sobre alfa de alfa. Algo que podemos aprovechar inmediatamente para dar con algo que ya conocemos de cursos anteriores es el hecho de que si x es igual a 1, recordando el dominio que tiene la función, que es 0 para valores menores que 0, pero es 1 entre 0 y 2, y 0 para valores mayores que 2, entonces ese f de 1, que va a ser igual a 1, no es más que 2 sobre pi por la integral de 0 hasta más infinito del seno de alfa dividido entre alfa, porque el ser x igual a 1, esta expresión será alfa menos alfa, 0, coseno de 0 tiende inevitablemente a 1, y por lo tanto la integral de 0 hasta más infinito del seno de alfa sobre alfa de alfa es igual a pi medio, aprovechando el ejercicio hasta ese punto. Calculemos el mismo valor pero por otra vía con una función diferente. Vamos a suponer sea f de x igual a 1 para menos 1 menor igual que x menor que 1 y 0 menor o igual, porque nos conviene, y 0 para todo lo demás. Vamos a escribir como valor absoluto de x mayor que 1. Entonces, recuerden que necesitamos representar a f como una integral de Fourier en la forma 1 sobre pi por la integral de 0 hasta más infinito de a de alfa por el coseno de alfa x
más b de alfa por el seno de alfa x de alfa, donde a de alfa y b de alfa son los elementos a calcular. Entonces a de alfa es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función por el coseno de alfa x de x, y el b de alfa igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x por el coseno de alfa x de x. Así que calculando el a de alfa, menores que 1 la función es 0, y para los valores mayores que 1 también la función es 0, así que solo tendremos la integral de la función entre menos 1 y 1, y la función tiene un valor de 1 en ese intervalo por el coseno de alfa x de x, que claramente pues simplemente será 1 sobre alfa por el seno de alfa x, que está evaluado desde menos 1 a 1. Entonces ese a de alfa evaluando en 1 será 1 sobre alfa más dar 1 sobre alfa, será seno de alfa, y evaluando en menos 1 será el negativo de la función por ser una función impar, y por lo tanto vamos a sumarlo como seno de alfa, así que será 2 sobre alfa por el seno de alfa. Ahora el b de alfa será la integral desde menos 1 a 1, dado que debe ir de menos infinito a más infinito, pero la función vale 0 fuera de ese intervalo, de 1 por el seno de alfa x de x. Así que b de alfa tendríamos menos 1 sobre alfa por el coseno de alfa x evaluado desde menos 1 hasta 1. Menos 1 sobre alfa, evaluando el coseno en 1, sería coseno de alfa, y evaluándolo en menos 1, sería menos coseno de menos alfa. Pero coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa por ser una función par, lo que implica que eso pasa a ser 0. Y por lo tanto, mi función f de x pues será igual a 1 sobre pi por la integral de 0 hasta más infinito de la de alfa, que en este caso lo que teníamos era 2 sobre alfa por el seno de alfa. Si x es igual a 0, es claro que la función evaluada en 0 me va a devolver un valor de 1. Entonces vamos a tener 1 igual a 2 sobre pi por la integral desde 0 hasta más infinito del seno de alfa sobre alfa de alfa. De x no, de alfa. Y otra vez volvemos a escribir la integral desde 0 hasta más infinito del seno de alfa sobre alfa de alfa como pi sobre 2. Quiobis de este lado. Y nos vemos pronto.